Bueno, estamos todos, ¿no? Hola. Hola, profe. Sí, acá estamos. Bueno, bueno, entonces, síntesis total y síntesis parcial. Esto es interesante, si bien parece una cosa evidente, pero tengamos en cuenta que eh, la parte de aplicabilidad. En general, la síntesis total, muchas veces, bueno, la síntesis total por definición, es sintetizar una molécula compleja, pero de cosas realmente simples, ¿no es cierto? De cosas de complejidad estructural mínima, y bueno, es todo un desafío intelectual y sintético, es un gran esfuerzo, donde existen muchos, pero desde el punto de vista práctico, la semisíntesis es muy importante, porque uno ya tiene de alguna manera la plantilla armada y a través de pocos, tenemos el esqueleto preformado de alguna manera, donde se hacen algunas transformaciones de grupos funcionales, y esto tiene una gran aplicación industrial, ¿no es cierto? Es decir, y de hecho que es lo que se usa para que el Taxol se emplee en medicina, ¿no es cierto? Porque hay, si bien el Taxol es un producto escaso, hay un precursor de él que es muy abundante, que le falta la cadena lateral, ya lo vamos a ver en su momento, como ejemplo representativo, y esa semisíntesis hace que se pueda utilizar o que mucha más gente tenga acceso a algo que per se es muy costoso si esa semisíntesis no existiera, ya que, como les digo, el producto natural es un metabolito que está en las cortezas de un árbol que crece en Canadá, o sea que es impráctico totalmente su comercialización, salvo desde que se descubrió o que se encontró un método de semisíntesis apropiado. Pero bueno, hay cantidades de síntesis totales, vamos a seguir viendo muchas síntesis totales que presentan un desafío y química nueva, sobre todo ahora en las síntesis totales es obtener el producto ópticamente puro, ¿no es cierto? Las síntesis totales actuales involucran química enantioselectiva, y en las síntesis parciales, obviamente, ya tenemos la plantilla armada, o de alguna manera el esqueleto preparado como para hacerlo. Fíjense, esto es colesterol, la estructura del colesterol. En su momento, sintetizar colesterol fue todo un desafío, se sintetizó, pero la química que condujo a él fue interesante para aplicarlo. Fíjense la fusión de anillos, varias fusión de anillos trans, los metilosangulares. Es una molécula interesante en sí misma, pero si yo quisiera sintetizar esta hormona esteroidal, bueno, puedo usar, no importa cómo son las estructuras, pero fíjense que de alguna manera yo ya tengo esta fusión de anillos armada, hay que hacer algunas modificaciones en escindir la cadena, oxidar esta posición y acomodar la posición de doble enlace para conjugarlo, que eso es una cosa relativamente accesible o fácil de hacer, ¿no? Desde el punto de vista sintético. Obviamente que hacer una transformación tan simple como esta, como oxidar, y voy a buscar o voy a analizar la bibliografía para ver qué oxidantes usaron, qué solventes, qué temperaturas, sistemas parecidos en esta parte de la molécula. O sea, es lo que uno haría en esos casos. Acá tenemos la molécula del Taxol que les comentaba. Sí, acá bien descrita, esta es otra representación, pero acá tenemos esta molécula del Taxol que es un gran agente antitumoral, con un modo de acción definido, está muy estudiado incluso en todas las posiciones
qué sé yo, la presencia de este grupo, del carbonilo, que esto esté reducido, que esté la presencia de este anillo, es decir, se ha hecho la primera síntesis de taxol total, si no me equivoco, es del 92, 93. Yo estaba en Estados Unidos en esa época y apareció publicada la primera síntesis total, que dentro de ese grupo que había sintetizado taxol, había una chica argentina que formó parte de ese grupo que sintetizó por primera vez el taxol. Eso fue un gran desafío, pero desde el punto de vista de la aplicación, y no es para desmerecerlo, no es importante. Sí para la derivatización de muchas cosas, pero esta fusión de anillos, fíjese, esta estructura es súper interesante, muy interesante, ¿sí? El anillo A de 6 miembros, el anillo B de 8, el anillo C de 5, el anillo D de 4 y todos los carbonos asimétricos, ¿no es cierto? Todos los carbonos asimétricos, y después la cadena lateral. Y la semisíntesis, este es el producto natural abundante de taxol, que ya tiene toda la parte de esto. Lo único que hay que hacer es la introducción de la cadena lateral, que se hace a través de esta beta-lactama que tiene estos dos carbonos asimétricos, y esta es la semisíntesis famosa del taxol, que obviamente que lo hizo accesible a una parte muy importante de la población mundial, ¿no es cierto? Entonces, eso es un detalle interesante de lo que es una semisíntesis y su aplicación, así como un producto que si bien sigue siendo caro, pero es una cosa que no sé qué palabra apropiada utilizar para mencionar esto, pero de alguna manera es algo relativamente accesible. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos nuestra molécula? ¿No es cierto? Nosotros decidimos, por la razón que sea, es decir, estamos involucrados en un proyecto de síntesis, decidimos cuál va a ser mi molécula blanco, qué tengo que hacer, y decir, bueno, esta es mi estructura. Entonces, bueno, tenemos que tratar de, esto es como una partida de ajedrez, ¿no es cierto? Ahora se debe jugar menos que cuando yo era chico, pero en general un jugador de ajedrez, aquel que ve más movidas, tiene muchas más posibilidades de ganar porque va analizando todas las alternativas. Y bueno, en el caso de una síntesis, acá uno no está compitiendo con nadie, salvo de llegar a conseguir esa molécula, pero lo que tiene que analizar son todas las posibilidades sintéticas que existen y el hecho de que las reacciones sean con rendimientos elevados o por lo menos reproducibles, ¿no es cierto? Lo que se conoce como, en la jerga química, como una reacción poderosa. ¿Cuáles son las reacciones poderosas? Bueno, la reacción aldólica, la adición de Michael, la reacción de Wittig, la reacción de Diels-Alder. En definitiva, casi todas las reacciones que estuvimos viendo que funcionan bien. Hay en algunos casos reacciones que también funcionan bien, pero que hay que hacer un ajuste más fino, como pueden ser las reacciones radicalarias, que si uno no tiene experiencia en ese tipo de reacciones, bueno, puede dar lugar a cosas no deseadas, ¿no es cierto? Pero básicamente tengo que tener reacciones que den un único producto. Si las reacciones dan subproductos, o voy a tener mitad y mitad, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, que dentro de mi estrategia sintética esté involucrada la deshidratación de un alcohol para dar un alqueno y hay 3 alquenos potenciales, y eso no es un buen plan sintético, porque ya de por sí estoy en uno de los pasos, estoy así, por más que, que el producto principal sea el requerido, pero ya dar 2 productos secundarios, y es una cosa que es preferible tratar de evitar. Y bueno, como dice esta transparencia, que tiene que haber posibilidades de rutas alternativas, ¿no es cierto?
si yo tengo un plan sintético completo, total, y si llego al paso sintético número 10, del 10 al 11, o del 11 al 12, o del 12 al 13, tengo que tener caminos alternativos. Obviamente que uno a veces llega a un callejón sin salida y tiene que descartarlo por completo, pero tiene que haber caminos alternativos, como puede ser, no sé, una reacción de un enolato cinético o una enamina para hacer una reacción de Michael, por ejemplo, si uno lo decidió como una, una reacción apropiada, ¿no es cierto? Y lo que es importante es que tiene que haber una correlación entre el producto que se obtiene, el intermediario que se obtenga, y que ese intermediario va a ser el sustrato de mi reacción para hacer la siguiente, ¿no es cierto? Es decir, no puede quedar algo que desde el punto de vista funcional de algo que no pueda reaccionar o ir más allá, ¿no es cierto? Es como el billar a tres bandas, yo hablo por mi edad, pero uno no solo tiene que hacer la carambola en la jugada que está interviniendo, sino que tiene que dejar todo acomodado para la próxima, y lo mismo ocurre con la molécula que voy obteniendo a medida que voy avanzando en la síntesis, ¿no? Tiene que estar funcionalizada de manera óptima, de manera de poder tener una transformación factible, ¿no es cierto? Y no simplemente de llegar a una estructura o llegar a un callejón sin salida, al cual ya se hace muy difícil funcionalizar la molécula o introducirle un grupo funcional apropiado. Ya vamos a ver varios ejemplos y qué quiere decir esto, ¿no es cierto? Entonces, hay varias estrategias entonces, y dentro de esas estrategias está la estrategia directa, en el cual estamos hablando de una molécula blanco que no tiene mayor complejidad estructural y de alguna manera uno hace un análisis rápido y dice, bueno, esto realmente es una molécula simple, entonces uno ya lo imagina haciendo un análisis sumamente rápido, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, nosotros tenemos esta molécula blanco, tenemos ¿qué vemos? Una anilina que está disustituida y este compuesto diazo en esta posición, y nosotros sabemos que las anilinas dirigen orto y para, ¿no es cierto? Entonces, eso me da una idea de que esto se puede hacer directamente, e incluso podemos partir directamente del benceno para hacer la anilina, porque los grupos nitros eh, dan las aminas, dan grupos aminas de una manera muy fácil, y entonces si uno ve esta molécula haciendo un análisis muy rápido, dice, bueno, esta anilina, bueno, acá evidentemente esto pudo venir de una sustitución electrofílica aromática del diazo compuesto, ¿no es cierto? Entonces, el diazo compuesto también lo puedo obtener a partir de la amina correspondiente por tratamiento con nitrito de sodio y un ácido clorhídrico, como vimos en la teórica. El compuesto dimetilado puede provenir de la anilina a través de una reacción de Eichmeier-Clark, ¿no es cierto?, con dos moléculas de formaldehído, ¿no es cierto?, y la amina correspondiente, ¿no es cierto?, y dos moléculas de ácido fórmico para transferir hidruro. Entonces, esto es un análisis directo que es prácticamente sin pensar que hacemos esto. Entonces, el benceno se nitra, el grupo nitro sabemos que fácilmente a través de hidrógeno sobre paladio, o incluso todavía más simple, hierro en ácido clorhídrico con el hidrógeno naciente, se va a reducir rápidamente a la mina. La mina la divido en dos porciones iguales para hacer Schweiler-Clark, y el nitrito de sodio, el tratamiento con nitrito de sodio para dar el diazo compuesto correspondiente, y estos separadamente, esta mina da directamente sin catalizador la adición de esto para dar este colorante, este diazo compuesto, ¿no es cierto?
La molécula es la molécula blanco, pero de blanco no tiene nada porque es coloreada por la extensión de la conjugación. ¿Se entiende esta idea de lo que es una síntesis directa o straight, como se diría en inglés? Sí. Bueno, y la más interesante, que uno de alguna manera lo hizo a este análisis retrosintético, como vamos a ver ahora, y es de alguna manera, ir simplificando la estructura a través de reacciones inversas que en realidad no existen, porque la reacción inversa es una manera de decir que yo voy a obtener esta molécula a través de este intermediario vía una reacción, como vamos a ver. Entonces, este análisis retrosintético es de ir mirando hacia atrás mi molécula blanco, ¿no es cierto? Entonces, la molécula blanco, haciendo este análisis retrosintético, que como dice la transparencia, viene del latín, que quiere decir hacia atrás, es de transformar la molécula, esto es muy importante, mi molécula blanco en una molécula más simple que a través de una reacción la puedo volver a obtener. Entonces estoy hablando de una retroreacción o una desconexión estratégica para dar lo que se conoce como un sintón, que es un intermediario sintético que a través de esa desconexión apropiada, ¿sí?, da lugar a la molécula blanca. Ese sintón, que puede seguir siendo una molécula compleja, la trato de hacer, ahora ya el sintón pasa a ser mi nueva molécula blanco, ¿sí? Esta es la molécula final, acá ya tengo un intermediario y hago el mismo análisis que estaba parado acá. Mi sintón trato de desconectar o de buscar esa reacción que me conduciría a obtener este sintón o mi nueva molécula blanco a través de una transformación química apropiada. Y así lo voy haciendo sucesivamente hasta obtener estructuras simples que vayan sintetizando, que se pueda sintetizar cada sintón que, como dice su nombre por definición, es una nueva molécula blanca. ¿Está bien? Entonces, rebobinando, o de nuevo, molécula blanco, busco una simplificación estructural a través de la desconexión de un enlace o lo que sea, pero fundamentalmente el análisis retrosintético se basa en la desconexión de un enlace estratégico, ¿sí? Esto es muy importante. Ese enlace es estratégico porque no se trata de hacer una simplificación y digo, bueno, esto es un pentacíclico, acá tengo un tetraciclo, porque tiene que ser susceptible de ser realizada esa transformación. Entonces, si la desconexión es apropiada, la ruptura del enlace que estoy proponiendo es la ruptura para volver a hacerlo, ¿no es cierto? Entonces el sintón es una molécula simple que a través de una transformación química se obtiene la molécula blanco. Entonces, si esa desconexión del enlace es apropiado, entonces ese enlace es estratégico. Tengo mi sintón que pasa a ser mi nueva molécula blanco, voy haciendo ese proceso varias veces hasta tener moléculas que sean favorables, es decir, esa molécula tiene que ser o un producto comercial o un producto que se obtenga fácilmente a través de una reacción química. Entonces, una vez que tengo definida mi estrategia y tengo mi compuesto de partida, hago el proceso inverso y es el proceso de síntesis que voy a pasar sucesivamente por el sintón o una molécula muy parecida, ¿sí? Porque yo puedo plantear que haya incorporación de grupos funcionales, en fin, pequeñas modificaciones, pero la estrategia en sí, yo ahora la hago en el camino inverso a partir de los compuestos de partida para dar mi molécula blanco. Voy preparando sintón por sintón a partir de esas reacciones que fui planteando de rupturas sucesivas o de grupos funcionales o incorporación de grupos funcionales para que me dé la desconexión apropiada. Ese es el análisis retrosintético y es lo que
de alguna manera vamos a tratar de analizar y donde tenemos una guía de trabajos prácticos muy completa que se fue nutriendo a lo largo de los años con distintos tipos de ejercitaciones que se tomaron en los exámenes, pero que es una guía muy buena y que creo que les va a dar un panorama muy completo de lo que significa esto. ¿No es cierto? Bueno, vamos a analizar esta molécula, por ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos un anillo de 6 miembros con un enlace pi que tiene un grupo acilo en esta posición, ¿no es cierto? Entonces, la desconexión que nosotros podemos hacer cualquier desconexión para obtener un grupo más simple, ¿no es cierto? Yo puedo partir la molécula en esta posición, ¿no es cierto? O en esta posición. Pero la realidad es que tiene que ser una cosa lógica, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que si uno analiza esta molécula, lo tenemos que analizar desde varios puntos de vista. Vamos a ver, a representar cómo es esta reacción inversa, que no es una reacción inversa en sí misma. Yo no estoy agarrando mi molécula blanco y descomponiéndola, pero sí puedo pensar que como tiene estoy viendo un ciclo de 6 miembros, ciclo de 6 miembros que tiene un enlace pi, yo puedo pensar que esta molécula se pudo obtener a partir de una reacción de Diels-Alder, ¿sí? A partir del 1,3-butadieno y este producto, que además es un alqueno deficiente en electrones. O sea, tengo un sustrato favorable para la reacción de Diels-Alder, ya que es un alqueno deficiente en electrones, y de alguna manera simplifiqué esta estructura, porque partiendo de un ciclo, yo ahora tengo dos moléculas lineales, y yo sé que esto más esto me va a dar esto. Entonces, esta es mi molécula blanco, acá yo tengo mis sintones, y tengo la ruptura de dos enlaces, que es una unión estratégica porque esto es razonable. Es bastante razonable pensar que esta estructura la puedo sintetizar a través de una reacción de Diels-Alder. Entonces, ¿se entiende lo que significa unión estratégica? Esta es una unión estratégica. Estas dos juntas. Si rompo esta sola, ya no es una unión estratégica, porque tendría esto separado y esto separado, y después cómo lo pego, o cómo lo uno, habiendo con más propiedad. Entonces, la unión estratégica es esta. Entonces, como vamos a ver ahora, cuando tengo un anillo de 6 miembros con un enlace pi, decimos que tenemos un retrón de la reacción de Diels-Alder. ¿Se entiende? Un anillo de 6 miembros con un enlace pi, encima con esta sustitución, acá yo tengo un retrón de la reacción de Diels-Alder. Es decir, yo veo esa estructura y entonces puedo pensar, esto lo puedo sintetizar a través de una reacción de Diels-Alder si logro la desconexión de enlace apropiada que me dé un enlace que sea estratégico. ¿Está bien? Entonces, en general, ese retroanálisis es una reacción, como mencionamos, que no existe. Simplemente digo, bueno, haciendo un análisis retrosintético, digo, bueno, esto es una reacción, una retro-Diels-Alder, pero en realidad lo que estoy diciendo no es que, porque la reacción de retro-Diels-Alder existe, ustedes ya lo saben, si yo caliento o calentara un aducto de Diels-Alder, podría llegar a obtener cada uno de los del dieno y el dinófilo correspondiente. Pero acá no se trata de eso, se trata de pensar una reacción que si la llevo a cabo se obtiene la molécula blanco que obtengo, ¿no es cierto? Entonces, esta doble flecha que nosotros usamos es para indicar esta reacción hipotética. Estoy haciendo el camino inverso a hacer la reacción, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de retrosíntesis o análisis retrosintético,
Entonces, lo que vimos anteriormente es una reacción de retro-Diels-Alder, pero lo que está diciendo es que el sintón que obtengo es el sustrato de la reacción de Diels-Alder, ¿no es cierto? Entonces, como comentamos, para poder aplicar este retroanálisis, yo o tengo que agarrar la molécula como tal o incluir algún grupo funcional, porque yo de alguna manera, bueno, ahora volvemos sobre eso. En la molécula blanco yo tengo que tener la estructura básica que posibilite esa transformación, ¿no es cierto? La estructura básica de esa transformación, como ya lo dijimos, ese es el retrón de la reacción de Diels-Alder, que es un anillo de 6 miembros que tiene un enlace pi. Pero, volviendo acá, yo podría no tener esta molécula y este enlace que no existiera, ¿no es cierto? Que esté todo saturado. Pero entonces yo puedo decir, bueno, esto proviene de una hidrogenación catalítica, entonces esto lo puedo obtener acá y decir, bueno, le pongo ese enlace y digo que es una reacción de retrohidrogenación, le pongo el grupo funcional en esa posición y ahí sí que digo, bueno, originalmente tenía una molécula que no veía que tuviese el retrón de la reacción de Diels-Alder, pero se lo pongo y digo, bueno, esta molécula la puedo obtener a través de una reacción de Diels-Alder y después hidrogenación catalítica, porque son varios. Entonces, yo puedo ir más allá. Acá es una pena que yo no pueda escribir, porque esto siempre lo escribía, pero bueno, entonces, este grupo puede no estar, pero lo pongo, y ahora sí tengo el retrón de la reacción de Diels-Alder. Y a partir de acá, sigo en esta etapa. Entonces, acá yo podría tener otra molécula saturada totalmente, y decir que es que estoy incorporando un grupo funcional para tener la reacción de Diels-Alder. Y que finalmente esta molécula se pudiese obtener por una reacción de Diels-Alder, tengo el aducto y esto le hago hidrogenación catalítica, ozonólisis, lo que sea. ¿Está bien? O sea que esto lo puedo ver más allá y eso puede ir, lo puedo hacer un montón de veces haciendo cada vez estructuras más simples, o incluso en algún momento puedo complejar mi análisis retrosintético por la introducción de un grupo funcional que sea importante. Yo incluso podría pensar que todo esto fuese un alcano, ¿no es cierto? Que no tengo más este grupo, que no tengo más el alqueno, que no tengo más el carbonilo, que esto lo reduje a... Pero yo puedo decir, bueno, le pongo el carbonilo y le pongo esto. Si total esto yo sé cómo transformarlo en un alcano. De hecho, que para hacer el dodequedrano le tuve que sacar grupos funcionales. Si yo quisiera dodequedrano, el cubano o el twistano. Igual ya vamos a ver cómo se sintetizan y van a ver qué es interesante. ¿Se entendió esta idea? ¿Sabemos bien lo que es un retrón? El retrón es lo que me hace encontrar la reacción y la desconexión estratégica. ¿Está bien? Retrón, ¿sí? Todo esto, anillo de 6 miembros con un enlace pi en algún lugar, sintón, esto. Acá ya está simple, esto es un producto comercial, pero acá es un sintón, pero que ya lo tengo listo para usar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ya vimos unas cuantas reacciones, ¿no es cierto? Y nosotros podemos, de alguna manera, viendo en la molécula que voy a analizar, si existe algún grupo funcional, ¿sí? De la cual podemos pensar de dónde proviene esta molécula, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vimos la reacción de la condensación de Claisen, que era, acuérdense, 2 moléculas de un éster cualquiera para dar el beta-cetoéster correspondiente, ¿no es cierto? Con la pérdida de una molécula pequeña, porque es una condensación de Claisen. Entonces, una molécula chica, el alcóxido del alcohol correspondiente se pierde para dar una nueva unión carbono-carbono. Entonces, si yo tuviese analizando un beta-cetoéster, puedo decir perfectamente que esta beta-cetoéster provendría de una condensación de Claisen. O sea,
los beta-cetoésteres son los retrones, es el retrón de la condensación de Claisen. La reacción aldólica, una de las reacciones más versátiles para la formación de uniones carbono-carbono en todas sus variantes, ¿no? Sobre todo con enolatos de ésteres o enolatos de cetonas, pero sobre todo con enolatos de ésteres. Acá vemos en la posición beta a un grupo carbonilo un hidroxilo. En general, esta posición también puede estar alquilada, o sea, alfa-alquil, beta-hidroxicarbonilos, pero nosotros sabemos entonces que en cualquier caso, si hay un grupo alquilo acá o no, este beta-hidroxialdehído podría provenir de una reacción aldólica. Este es el retrón entonces de la reacción aldólica y mi enlace estratégico es esta posición, ya que esto se podría formar entre el enolato de un compuesto carbonílico que atacase el carbonilo en esta posición para dar el alcohol correspondiente. O sea, los beta-hidroxi carbonil compuestos son entonces el retrón de la reacción aldólica. Nosotros vimos la clase pasada la reacción de Mannich, ¿se acuerdan? Formaldehído para dar esta unión carbono-nitrógeno y el enolato de una acetona. Entonces tenemos este grupo, este y esto. Cuando tenemos una amina en la posición beta, sobre todo disustituida, cualquier químico con experiencia y sin tanta experiencia va a decir, este es el retrón de la reacción de Mannich. Y las uniones estratégicas para dar la reacción de Mannich son, entonces, esta y esta para dar el formaldehído necesario para esta posición, la nueva unión carbono-carbono y carbono-nitrógeno, y la fuente de nitrógenos, que es la amina secundaria requerida para la reacción de Mannich, que la vimos en la última. Y una de las grandes reacciones que se usan en síntesis son las reacciones de tipo de Michael y de tipo Michael. Y si tenemos entonces compuestos carbonílicos en la posición 1,5, ¿sí? Como se indica en la transparencia, 1, 2, 3, 4, 5, entonces uno ve un compuesto dicarbonílico, 1,5 dicarbonílico, es entonces cantado de una reacción de Michael entre un aceptor de Michael y un enolato, que es lo que me da la reacción de Michael. Retrón de Michael, la unión estratégica para dar la reacción de Michael, que la puedo poner acá o la puedo poner acá, ¿no es cierto? Eso son las opciones que tengo como químico sintético de cómo se puede hacer. Entonces, a la izquierda están indicados todos los retrones de las reacciones clásicas que estuvimos viendo, y hay de otras, obviamente, pero esas son las uniones estratégicas. Obviamente que yo podría pensar que si no estuviese este carbonilo, lo pongo, digamos, incluyo un grupo funcional para tener el retrón apropiado para hacer esta reacción de retro-Michael que nunca va a ocurrir. Simplemente lo que estoy diciendo, que esta reacción de retro-Michael indica que esto lo podría obtener a partir de un enolato que reacciona, da una adición conjugada al aceptor de Michael correspondiente para dar el retrón correspondiente. ¿Me siguieron hasta ahora? ¿Hay alguna duda de esto, chicos? Por ahora no. ¿Viento en popa entonces todo? Bueno. Entonces, como habíamos dicho y como
queda claro en la transparencia. Entonces, para que sea estratégico, obviamente tienen que ser cercanos a los grupos funcionales que estamos tratando. Fíjense que en todos los casos tratamos con grupos carbonilos, con alquenos, entonces ya tenemos unos cuantos retrones, el retrón de la reacción de Diels-Alder, de la reacción de Claisen, de la reacción aldólica, de la reacción de Mannich, de la reacción de Michael, y obviamente que si tuviéramos un doble enlace en el cual hay un carboxilato, podríamos pensar que es de una reacción de Wittig estabilizada o de una reacción de Perkin, ¿sí? Los alquenos también me darían ese lugar. Si tenemos un anillo de 5 con un carbonilo, podríamos pensar que es una aldólica intramolecular o una reacción de Dickmann. Es decir, todas las reacciones que vimos, todas tienen sus retrones y podemos hacer la desconexión estratégica de manera tal de producir, la idea es de tener una estructura compleja y de lograr la máxima simplificación estructural y que obviamente que esas desconexiones simples pueden ser muy variadas y de hecho que incluso en moléculas tan complejas como el Taxol, que les comenté que participó una argentina en esa síntesis, a los pocos días también apareció publicada otra síntesis de Taxol que tenía una estrategia totalmente distinta y o sea que los caminos para moléculas muy complicadas no necesariamente tienen que ser un camino único. Pueden ser muy racionales las dos y muchas veces distintas. Ya yéndonos un poco de tema, pero por ejemplo existe lo que se llama la síntesis formal, que es arribar o conseguir un intermediario muy avanzado que después de pocas transformaciones se obtenga la molécula blanco. La síntesis formal, de cómo obtener un intermediario clave avanzado, también es una cosa que se investiga y es algo también útil, ya que muchas veces ese intermediario avanzado puede ser, tenerlo de una manera eficiente, puede llegar a ser el objetivo de investigación o incluso de un camino comercial mejorado y que ese producto se pueda obtener a un costo mucho menor si no pudiese conseguir realmente intermediarios avanzados de manera lo más eficientemente posible y partiendo de las estructuras más simples posibles o más abundantes posibles si es un producto natural, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, este es un caso muy interesante, pero bueno, ya lo sabemos, hay distintos tipos de opciones, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un alcohol terciario, ¿no es cierto? Ahí tenemos una molécula blanco, ¿sí? Y tenemos distintos tipos de opciones, ya que hay un alcohol, yo podría pensar que cualquiera de las rupturas que están marcadas con la letra A, que son equivalentes, o con la letra B, que es otra sustitución. Entonces, y bueno, vamos a ver qué convendría. Entonces, acá tenemos mi molécula blanco. ¿Hay algún retrón que conozco? Bueno, esto puede ser el ataque de un compuesto organometálico, ¿no es cierto? Entonces yo podría postular la ruptura entre carbono 3 y carbono 4, ¿sí? Y decir que, bueno, que este producto se podría obtener a partir de 4 nonanona y bromuro de N-propilo. Podría pensar en la ruptura B y decir de tener esta molécula simétrica, ¿sí? ¿Sí? 4-heptanona y este reactivo de Grignard de bromuro de N-propilo. O proponer dos rupturas
y pensar que esto se obtuvo a partir de un éster, ¿sí? Y 2 reactivos de Grignard. Entonces, este es mi retrón, estos son los sintones que pueden ser productos comerciales o que yo los tenga que preparar, ¿no es cierto? Esta es mi molécula más simple. Obviamente que ahí hay estrategias que están marcadas. El bebé no existe, esto está escrito como AA, pero ¿qué les parece? Discutamos, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería la, la desconexión apropiada? Porque no está, por suerte, no está descrito en la transparencia. Escucho opiniones. ¿Qué haría un químico orgánico sintético en estas condiciones para hacer esto de manera rápida, ¿no es cierto? Piensen que la 4-nonanona, hay que ver si, en principio debería ser comercial, pero es probable que sea cara. ¿Qué les parece? ¿Con qué me quedo? ¿Podrías repetir la pregunta? Claro, acá tengo 3 estrategias que parecen lógicas. De hecho, lo son. Pero si tuviera que elegir alguna de ellas, ¿qué les parece? ¿Qué les dice la intuición? ¿Cuál sería la más apropiada? La AA porque son compuestos más simples de los que partís. Sí, un ácido así un ácido lineal y obviamente un éster, sería lo más apropiado porque es lo más directo. Cualquiera de las 2 cetonas podemos tener el riesgo, si bien esta es razonable porque es simétrica, pero hay que ver cuál es el costo. Un ácido lineal y un reactivo de Grignard, que ya sabemos que adiciona 2 aminoácidos. Ustedes se acuerdan que los reactivos de Grignard, que son nucleofílicos acá, atacan esta posición, se pierde el alcóxido, da el carbonilo correspondiente, es decir, daría esta molécula como intermediario que volvería a ser atacada por otro reactivo de Grignard. Entonces, esta desconexión es la más apropiada. Todas son lógicas, todas se simplifican estructuralmente, pero corremos el riesgo de que esto no fuese un producto comercial. No quiere decir que no lo sea, pero podría no serlo y de alguna manera el ácido, que es lineal, obviamente, el ácido está en el carbono terminal, sabemos que adiciona 2 unidades, tenemos 2 nuevas uniones carbono-carbono, el AA, acá está mal escrito esto, para mí es la opción óptima. Entonces, acuérdense entonces, esto es el retrón de distintos tipos de adiciones de un compuesto carbonílico a distintos reactivos organometálicos. ¿Está bien? Y el producto que se obtiene es el sintón. En este caso esto sería un producto comercial, o sea que el sintón termina en mi producto de partida, pero acá estamos haciendo un análisis muy simple y cuáles son las variables sintéticas que me convendrían para hacer cada análisis en los que me hallen una cosa así. Nosotros vamos a ver ejemplos relativamente complejos para que traten de entender y que vean cuál es la proyección, ¿no es cierto? Cuántas cosas que se pueden hacer y de moléculas muy, muy complejas. Hay una síntesis que en el año 2000, no me acuerdo bien, pero fue hace unos cuantos años, pero que ya estaba muy desarrollada todos los métodos de caracterización estructural, que se consideró como la síntesis del año, que era la síntesis del azúcar de mesa, ¿sí? Sacarosa, glucosa y fructosa. Y
Y esa síntesis, si bien es un producto que no tiene ninguna utilidad comercial porque es un producto abundantísimo, ¿no es cierto? Hacer ese tipo de unión era algo muy difícil químicamente y bueno, y que eso da lugar para sintetizar otro tipo de cosas que tengan esa unión que no necesariamente sean sacarosas. Pero bueno, incluso en estructuras relativamente simples uno puede encontrar desafíos sintéticos muy, muy importantes. Bueno, ¿qué pasa? Después vamos a seguir la próxima, pero para que tengamos una idea, ya sé que están cansados que hoy tuvieron también la clase adicional de problemas, pero ¿qué pasa con esta reacción de perdón, esta molécula? Acá tenemos dos cosas. Tenemos este grupo que puede ser un grupo voluminoso y tenemos un hidroxilo en la posición beta a un grupo carbonílico. Entonces, esto lo puedo hacer hay varias maneras de hacerlo. Obviamente sabemos que esta unión es una unión estratégica y sería una retroaldólica, o podemos pensarlo que también la primera unión estratégica puede ser un retrogrinear a un aldehído correspondiente, ¿no? A este aldehído, y que este aldehído, que ahora es mi sintón, ¿sí? Esta es mi molécula blanco, que tiene dos retrones apropiados, este y este. O sea que cualquiera de los dos órdenes que hubiese planteado habrían estado bien. Obviamente que en este caso yo hago mi reacción de retrogrinear, pero una vez para llevar a cabo esta reacción tendría que proteger este grupo, ya que este hidroxilo libre consumiría un reactivo de grinear, y eso sería realmente una pérdida, pero de todas maneras, desde el punto de vista estructural, este análisis es válido. Entonces, retrogrinear, esta es la unión estratégica que estoy rompiendo para dar un aldehído. Obviamente que la inversa sería grinear y el alcohol resultante oxidarlo. O sea, esto tendría que estar protegido para que eso no ocurra. Y una vez tenida esta molécula, tener a través de una reacción aldólica sin condensación, sin pérdida de agua, para dar esta posición. Y acá tenemos un detalle adicional, que simplemente para discutirlo, que para tener un carbono asimétrico necesitamos de un auxiliar quiral. Sin auxiliar quiral vamos a tener una mezcla racémica, pero bueno, utilizando los conceptos para obtener compuestos racémicos, existen estados de transición que favorecen uno u otro enantiómero utilizando auxiliares quirales, que vamos a ver algún ejemplo, como para que sepan de qué se trata y que, bueno, que uno lo puede hacer. Entonces, esta reacción sería un poquito más compleja, en el cual involucraría un aldehído, obviamente, involucrarían inicialmente una reacción aldólica entre un compuesto carbonílico y otro. Acá no me queda otra que sea un aldehído, acá puede ser cualquier cosa, y modificarlo estructuralmente hasta tener el aldehído para que dé la reacción de Grignard, y después, bueno, la reacción de Grignard y obviamente la desprotección correspondiente. Hay muchas formas, entonces, como les decía, para obtener estas moléculas. Acá no estamos, olvidémonos de la reacción anterior, pero para obtener obtener carbonos asimétricos, uno utilizar una base quiral, y de hecho que usando prolina, que es un aminoácido que van a ver cuando vean aminoácidos, se coordina con el hidroxilo resultante y con el de partida. Tiene un estado de transición asimétrico,
en el cual la formación de un enantiómero está muy favorecido y el otro no. Hay después otro tipo, hay cantidades de métodos, es decir, sobre todo lo más importante son los de tipo de enolatos y del contraión que se use en el enolato para tener uno u otro, pero existen enzimas que hacen, esto es una reductasa obviamente, y que reconoce que puede tomar de sustrato a moléculas diversas, así que sea muy promiscua en sustratos y que tome cualquier cosa, y de alguna manera yo puedo obtener esto con excesos enantioméricos. Ya vamos a ver la definición. Exceso enantiomérico es el porcentaje de un enantiómero menos el porcentaje del otro enantiómero. O sea que acá tendríamos 97,5% de uno y 2,5% del otro. Pero ya vamos a ver ejemplos interesantes. Los auxiliares quirales obviamente es la forma, si bien hay que usar una reacción adicional, porque hay que necesitamos una unión covalente, en principio con la molécula, puede ser un catalizador quiral en el cual no hay unión covalente. El de Evans es particular, creo que ya se los debo haber comentado porque es realmente muy interesante, pero el auxiliar quiral o el catalizador quiral, las dos son herramientas que se usan. El catalizador tiene otro tipo de interacción, el auxiliar requiere una unión covalente que muchas veces es muy eficiente para ejercer esa inducción asimétrica. Esta es re interesante, vamos a volver a él, pero se los comento brevemente para ver cómo se puede incluir o por qué es interesante este auxiliar de Evans, que no entiendo por qué el doctor Evans no recibió el premio Nobel por el desarrollo de esto, porque son auxiliares con nombre y apellido y que se usa ampliamente para todas las reacciones de tipo aldólica. Acá lo estamos viendo en una reacción de alquilación, pero se usa para la reacción de Michael, para aldólica, para todo. Y utiliza el derivado de un aminoalcohol, que como les dije, esto proviene de los aminoácidos correspondientes. Fíjense, si esta es mi molécula blanco, y yo quisiera obtener esta molécula blanco, entonces lo que debería hacer es emplear uno de los auxiliares de Evans, y acá estamos viendo que tenemos el ácido 2R-metilpentanoico. Un carbono asimétrico en una posición alfa a un grupo carbonílico. Vamos a volver sobre esto en la próxima clase, pero ya me entusiasmé y les doy esta parte, pero después lo repetimos con más detalle. Entonces, el auxiliar de Evans es tiene este hidrógeno ácido, que puede dar reacciones de acilaciones, es la única posición posible, de N-acilación, perdón, para dar este intermediario. Entonces, podemos partir del propanoico, que es esta parte de la molécula, y hacer que un halogenuro de alquilo de 3 miembros reaccione en esta posición. Y también se podría hacer utilizando introducir el metilo en el pentanoico. Pero el propanoico es una buena opción. Entonces, ácido propanoico, cloruro de propanoilo, lo hacemos reaccionar con el auxiliar de Evans, el piridina, nos va a dar este compuesto que se aísla y se caracteriza. ¿Qué pasa con LDA? Nosotros tenemos el equivalente a una amida, que tiene un pKa de 30 en esta posición, y tenemos el litio que da una reacción, una unión covalente con el enolato correspondiente, y tiene capacidad de coordinación con el oxígeno vecino, ya que está a distancia del enlace. Entonces, con LDA se forma el enolato en esta posición. Entonces, el enolato de esta
amida, y nos da este intermediario cíclico donde tenemos este grupo isopropilo que bloquea la cara inferior. Entonces, con la ayuda de este auxiliar de Evans, tenemos el litio. Esto está mal puesto, acá no hay más ni menos, esto es simplemente una unión covalente, simplemente que hay un delta más y un delta menos. Esto está bloqueado y el halogenuro de N-propilo ataca por la cara superior, por la que la cara inferior está bloqueada a través de este estado de transición cíclico, no este intermediario cíclico, perdón, ataque por esta cara. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es hidrolizar, se pierde esta parte, me queda el carboxilato, el ácido, la base conjugada de la molécula blanco, y por equilibrio ácido-base obtengo el ácido metilpentanoico. Retomamos sobre este tema la próxima clase porque es un ejemplo muy representativo. Nosotros no vamos a hacer ejercicios de este tipo, pero es muy importante que sepas que existen los auxiliares de Evans, porque con los auxiliares de Evans puedo tener el ataque por la cara superior de este electrófilo o de un aceptor de Michael o de un aldehído para dar una reacción de tipo aldólica, es decir, es amplísimo la potencialidad que tiene esto. Bueno, si tienen alguna pregunta, y si no, seguimos el jueves y tratamos de terminar esta parte de síntesis, así ya se preparan de lleno para el parcial. ¿Está bien? Y les damos algunos elementos, o por lo menos a través de la clase de problemas del jueves que viene. ¿Alguna pregunta, chicos? Por ahora no. A ver, en el chat no hay preguntas, pero bueno, de todas maneras, va a haber 2 clases de problemas para la serie de retrosíntesis, que es muy completa, así que esto que por ahí asusta al principio, pero van a ver que es muy llano y se puede entender muy bien. ¿Sí? Es una cosa nueva, pero las herramientas que vamos a usar son todas las reacciones que estuvimos viendo a lo largo del curso, y algunas que vimos en Orgánica 1 o que trataron en el curso de 1 y que de alguna manera las tratamos. No, síntesis no entra para el parcial. Entra hasta la serie de aminas. Síntesis no es tema de este parcial. Bueno, entonces si no hay preguntas, nos vemos el jueves. Y bueno, suerte los que tienen ahora buena clase de problemas vespertina, y hasta el jueves que viene. Chao, profe, gracias. Bueno, nos vemos.